Gracias por recibirme. Butiontes para todos. Hoy es un día especial. Hace unos años escuché, me decía un Hasid, que estamos en una época tan fuerte de nuestras vidas personales y globales que no aguantamos muchos días sin una alegría. Necesitamos alegría todos los días. Terminó Hanukkah, ¿cuántos días pasaron? Pasaron 2 o 3 días y ya necesitamos festejar otra cosa. Ya necesitamos alegrarnos por otra cosa. Y como decía acá Ramendi, es interesante lo que dijo, da pie a pensar mucho, porque esta es una festividad hoy, es un día contemporáneo, es un día que tiene que ver justo con nuestra generación, ¿no? Muy bien dicho, es decir, con nosotros. Y eso es lo importante a ver hoy. Yo creo que muchos conocen la historia. Por ahí vamos a hablar 2 o 3 puntitos de la historia como para a partir de ahí pensar juntos un poco, hacer Farbrengen. Hacer Farbrengen es un poco que las cosas nos toquen el corazón. Es como una terapia de grupo, alguna vez alguien dijo. Es que nos ayudemos un poquito unos a los otros a poder salir de nuestro Egipto interior, de poder sacar toda la luz que tenemos y que la vida sea distinta después del Farbrengen. Si el Farbrengen solo hacerle Jaim o alegrarse hoy y no nos cambia para mañana, no estamos cumpliendo. Entonces la idea es un poco con lo que simboliza este día, con el contenido de este día, que la vida nos cambie, que el mundo cambie y por supuesto, el objetivo de todo es que venga Mashiach. Eso es todo, amigos, como dice la... Entonces, el punto es que dentro de las grandes cosas que pasaron este día, esta es una historia que empezó, vamos a decir, promediando el año 1985. ¿Sí? Y River salió campeón ese año, está claro, vos. Bueno, entonces, 1985 empezó una historia que duró algunos años, incluso sus consecuencias. Primero, siempre se trata de una desaparición de unos libros de una biblioteca muy privada, muy especial, muy espiritual, muy rica de contenido de historia, muy centrada en el pueblo judío. Pero esa desaparición de libros se terminó transformando en términos de ajedrez en un jaque al rey. ¿Saben lo que es un jaque al rey? ¿Ven el ajedrez? Que había fotos por todos lados anoche de cómo no se podía estudiar Torá. La costumbre es por ahí jugar ajedrez. Se ha visto a grande Israel jugar al ajedrez. El jaque al rey es un momento de tensión donde hay un ataque directo al rey. Ya no estamos atacando una pieza del tablero, un caballo, una torre, un alfil. Es un jaque al rey. Y así lo definió el Rebbe. Y de forma descarnada, con tonos por ahí desconocidos del Rebbe, con palabras desconocidas también, describiendo esto que estaba pasando. Pero como todas las cosas, y vale aclararlo, vivimos estudiando en Hasidut que nada de lo que pasa es malo, que todo es para bien, y que todas las cosas, inclusive que se ven como negativas, ya de entrada son buenas. Por ahí no podemos decodificarlo, no podemos verlo, pero no baja mal del cielo. A veces, como el Rebbe se expresó, por supuesto con palabras más pulcras y educativas, se nos duerme la tortuga, como dicen. Nos dormimos y necesitamos incentivos celestiales a veces para despertarnos. Y esos incentivos celestiales a veces los tomamos para mal, pensamos, uy, me quedé sin trabajo, me quedé sin esto, me pasó lo otro. Y lo primero que hacemos es definirlo como un bajón, como algo que nos chocó. Pero, como ya algo de Hasidut sabemos, algo de conexión con el Rebbe tenemos, somos los judíos de la Geulá, los judíos de la generación de Mashiach. Entonces, ya cuando leemos la historia, ya la leemos con ojos diferentes, ya la entendemos diferente, la sentimos diferente. Si bien todo el principio fue un shock, porque faltaban libros sagrados, y esos libros faltaban de alguien de la casa de David, ¿sí? De la misma familia del Rebbe, un sobrino del Rebbe, el hijo de un cuñado muy querido, nieto del Rebbe anterior, pero sobre todas las cosas el Rebbe descarnadamente se expresa diciendo de que esto era un ataque deliberado contra él, una declaración de que Chabad como institución o como hasidismo había terminado en 1950 y que no hubo un después. Es decir, era un ataque central, era un ataque directo al blanco, al corazón. Más allá de lo duro y drástico, les cuento un episodio del final de la película para marearlos un poco.
en 1989 fallece el cuñado del Rebbe, ¿sí? El papá de la persona que, sin querer queriendo, se llevó los libros e hizo cierto daño. Habían pasado juicios, apelaciones, más juicios, etc. Cuando fue la Levaya en 770, esta persona, que entre comillas hizo el daño, estaba presente en la Levaya y el Rebbe se acercó a consolarlo, como si nada hubiera pasado, con una entereza, con una grandeza que solo un rey tiene, un rey judío tiene. Se acercó increíblemente a consolar a esta persona que estaba presente. Después nunca más se lo vio por la zona, pero increíble un episodio de esta película. No sabía. Pero yendo al punto, hay un fenómeno muy interesante que sucede acá, que, como les decía, muchas veces nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasa, las interpretamos mal, las explicamos mal. Y muchas veces la verdad de la cosa es que es Hashem diciéndote: ¿qué pasa que no sacás toda la luz que tenés adentro? ¿Qué pasa que no salís de vos mismo? ¿Qué pasa que no creces? ¿Qué pasa que no te animás? ¿Qué pasa que no te das cuenta del alma que te puse? Y en todos los órdenes de la vida, en los sentimentales, en los económicos, en los laborales, en lo familiar, donde sea. A veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos, y otra vez aclaro, más que nada potencial como la última generación del exilio y la primera de la redención. Y el Rebbe lo explicó así cuando se desató esto, en 1985, cuando se descubrió, esto una historia de cómo el que estaba encargado de la biblioteca vio que faltaban libros, cómo pusieron cámaras, cómo detectaron, las cámaras no funcionaban en Shabbat, pero empezaron a funcionar en Yom Tov, hasta que descubrieron, hasta que se movilizaron para recuperar los libros, se hizo un Beit Din, después se fue a la justicia federal, y en el medio pasaron cosas también. Por ejemplo, cosas que por ahí pasan inadvertidas, pero que nos dicen mucho del tema central que a nosotros nos importa, como esta generación, como nosotros mismos, la generación de Mashiach. Hay una ley en la Torá que dice, está en Ilhot Melahim, está en todos los tratados de Sanedrín, todo lo que tiene que ver con la justicia ordinaria, la justicia federal, todo tipo de reglas de justicia que habla la Torá, que un rey de la casa de David no puede ser citado a testimoniar. No se puede. No podés llamar al rey para que sea testigo de algo. Bueno, el lado opositor con sus abogados buscaron sacar al Rebbe del palacio. Es decir, esto lo pueden ver, hay un libro que se llama Yom Yom, ¿sí? De día en día, que es todo o casi oficialmente uno de los primeros libros que publicó el Rebbe, que es todo como una agenda, es del año 1943, 1944, donde cada día hay una enseñanza, pero en el prólogo hay toda una cronología de la historia de los Rebbes, muy interesante, está en castellano, lo pueden ver. Y hay muchas fechas en la década del 80 que tienen que ver con esto, con este día que es Dida Notzach, que significa literalmente nuestra la victoria, es una historia que está en el Midrash, sobre la victoria, sobre vencer a las fuerzas del mal. Pero increíblemente una de las cosas que sucede en el día que hoy vivimos, no recordamos, vivimos, es el jaque al rey, en el sentido de que se trató de sacar al Rebbe, de vulnerar el honor de alguien de la casa de David. No está de más decirlo, no está de más hablarlo. Vieron cómo hay gente que sabe que es Cohen porque el papá le dijo, y así, si vamos para atrás, el abuelo le dijo al papá y el bisabuelo al abuelo, y así hasta la generación de Aarón. Así también hay gente que sabe que es Leví, para atrás. Bueno, hay gente que sabemos que es de la casa de David. No salen las revistas donde salen la gente de la nobleza, ¿sí? La gente de la realeza en Europa, los de Mónaco, los de Holanda, no salen. Pero el pueblo judío tiene su dinastía real. Tiene sus personas pertenecientes a la casa de David. Así es como se llama Beit David en la Torá. Y subsistieron y existieron a lo largo de los siglos y fueron quienes condujeron las comunidades y las generaciones de judíos. Y en nuestra generación, como es sabido, en Lubavitch en general y en el Rebbe en particular, el Rebbe es de la casa de David, como lo fue Abarbanel, como lo fue Maimónides, como lo fue Rashi, como lo fueron Rambam, como grandes sabios de la Torá, que sabemos que fueron de la casa de David y son de la casa de David. Tienen la sangre azul judía, es decir, son personas especiales.
Y parte de este juicio increíblemente era aturdir a la casa de David, perturbar a la casa de David. Y mucho del juicio tuvo que ver con forzar al rebe a que vaya a declarar. Por supuesto que eso no pasó, incluso hay un día que también se venció eso, es un día también que tiene su fecha y su festejo, de que no pudieron torcer a la casa de David. Pero en todo este juicio y en toda esta historia hay una heroína, que fue la que definió el juicio y que el rebe en varias ocasiones habló de esto, y es la esposa. El testimonio de la esposa en el juicio fue definitorio. Pero cuando vemos las películas americanas, está el jurado, que siempre los enfocan cuando hay un testigo, cuando viene el fiscal, cuando viene el abogado del acusado. Bueno, y a veces viene un testimonio, viene un testigo y define el partido, mete el gol y ganan el partido. Bueno, esto fue la esposa del rebe, la Robetzen Hayamushka. Es decir, la Robetzen Hayamushka la sentaron en el estrado, dio testimonio, como en las películas. Hay pinturas de esto, no hay fotografías, pero hay muchas pinturas de esto por los testigos que estuvieron presentes. Y cuando a ella le preguntaron a quién pertenecían los libros, a quién pertenece la biblioteca, cómo es esto, ella dio una respuesta tajante, goleadora, y dijo: mi papá y los libros pertenecen a los Hasidim. Fue un impacto, en unas poquitas palabras definió el juicio. Es decir, con esto el rebe resalta el valor de la mujer judía, como también en mérito de las mujeres judías, de las justas mujeres judías, merecemos la redención, así como fue en Egipto, que gracias a las mujeres judías fuimos redimidos, como ellas se la jugaron, como tuvieron valor, como igual tenían hijos, como igual se preparaban para sus maridos, como igual creían y tenían fe y prepararon instrumentos musicales para festejar cuando salieron, estaban convencidas que iban a ganar, que iban a ser liberadas. También nuestra generación. Entonces, un día como hoy recuerda muchas cosas. El rebe, a medida que pasaron los años, tenemos sijot y charlas del rebe. Esto pasó en el juicio. La primera sentencia, la que definió todo, fue el 5 de Tebet, que fue, me parece, 6 de diciembre del 87, si no me falla. Diciembre del 87, después hubo alguna apelación, alguna otra cosa. Fin del 87, pueden ver las imágenes, hay fotos, hoy se googlea todo y se encuentra. Aparece un camioncito utilitario en la puerta del 770, ven a los secretarios, empiezan a bajar los libros que este hombre tuvo que devolver. Hay libros que los Hasim recuperaron y recompraron, etc. Hay versiones de que fueron 556 libros o 600 y pico los que sacaron. Era un número interesante. Cómo el hombre entraba, cómo era familiar, se lo llevaba en una valija, etc. Son datos, pero lo que nos importa a nosotros es lo que el rebe en el año 87, 88, 89, 90 y hasta 91 en esta fecha habló. Para enseñarnos a nosotros de qué se trata, qué tiene que ver con nosotros. Parecen hechos particulares, de personas particulares. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo vivo acá en Belgrano, en Villa Crespo, en Once, estoy en Argentina. ¿Qué tiene que ver conmigo unos libros que se los llevaron los amigos de lo ajeno? ¿Qué es todo esto? Porque todo lo que es particular, chiquito, lo generalizamos, lo hacemos fiesta. Lo de Jabal. Lo de Jabal. Pero esto les pasó a ustedes. ¿Por qué es algo popular y masivo ahora? ¿Por qué nos contagian a todos? ¿Por qué nos hablan a todo esto? Esto es algo que le pasó a tu rebe. Bueno, ya sabemos todas las respuestas. El rebe no es el rebe de Jabal, es el rebe de todos. Ya sabemos que es el Moisés. A esta altura ya es claro que no solo es el Moisés de la generación, sino es el descendiente de David. Es realmente el pastor que conduce al pueblo y que así se lo llama pastor a propósito en la Torá, porque el pastor sabe cómo alimentar a cada integrante del rebaño. Entonces un rebe sabe, un verdadero pastor de Israel, sabe alimentar espiritualmente a cada judío, tiene llegada, lo ve, o no hace falta que lo vea, lo siente, y ya sabe cómo alimentarlo, qué darle espiritualmente. Y ese es un fenómeno enorme que en esta generación se masificó, que Baruch Hashem, todos los judíos saben lo que es un rebe. Hasta leabdil, los no judíos, como dicen distintas fuentes de la Torá, que en la proximidad de Mashiach, hasta los no judíos se dan cuenta quién es el líder de la casa de David y lo veneran. Pero volviendo al tema, un poquito de por qué este día que recuerda un juicio, recuerda un hurto, recuerda un festejo. Le voy a tirar 2, 3 puntos que al revés interesa mucho que se difundan.
Número uno, la recuperación de los libros básicamente es para que lo estudiemos, para que lo abramos, no para que guarden tierra en una biblioteca o luzcan lindos, sino que los libros tienen que estudiarse, tienen que leerse, tienen que aprenderse. Por eso el Rebbe habla mucho del tema libros. Una de las campañas del Rebbe es una casa llena de libros, Bait Malé Sefarim, una casa llena de libros. Y esto es porque el libro, ojo, no porque yo vendo libros y traje libros para que se lleven. Espacio publicitario. Estas empresas que les interesa al país auspician el siguiente. Bueno, sino porque el punto es que el libro en nosotros es algo importante. Nuestro pueblo está fundado sobre un libro, sobre un sefer. Pero básicamente el Rebbe, la última vez que el Rebbe momentáneamente nos habló de este día, del 5 de Tebet, ¿sí? No confundan con Carlitos Tebet, ¿sí? No, a vos, no es Tebet. Bueno, es que hay un fenómeno muy especial en los libros, sobre todo en los libros de la Torá. Y es el siguiente: todo lo que pasa en el mundo primero pasa por la Torá. Cualquier fenómeno que estemos esperando del mundo, que sucede en el mundo, lo que haya ocurrido en la historia, primero se dio en la Torá y después se dio en el mundo. Así como cuando empieza el partido de la creación, dice en el Zohar que Hashem se enfocó en la Torá, miró la Torá como si fueran planos y a partir de eso creó el mundo, ¿sí? Si no estaba la Torá no había mundo, ¿sí? Así es a lo largo de la historia. La Torá, ya sabemos, justo anoche nosotros bajamos una llave térmica, no estudiamos, para no darle tanta energía a toda la idolatría y toda la impureza que hubo anoche. Y un poco nos damos cuenta, por otro lado, el poder que tiene la Torá. Imagínense el poder que tiene la Torá. Pero cualquier fenómeno que estamos esperando en el mundo, por ejemplo, ¿qué estamos esperando en el mundo? Yo sé que espera cada uno de ustedes, pero imagino que hay algo común en todos. Estamos esperando todos a Mashiach. Eso seguro. Uno por ahí espera que la lotería, otra esto, otra el otro, pero lo que esperamos seguro todos es Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Para no parecer tan fanático, fundamentalista, talibán de la redención, es que Dios se revele. Porque hemos sido engañados toda la historia. Los rabinos nos mintieron, los maestros nos mintieron, todos nos mintieron. Y el hasidismo se encargó de que esta mentira, no te me duermas, mira que estudié anestesiología. Bueno, entonces, él me escucha de que yo no tenía canas, mira, así. Bueno, hasta estuvimos vecinos a 2 cuadras en una época. Bueno, entonces, también se dormía. Todo el punto es que todo pasa por la Torá primero, y lo que les estaba diciendo de que hay algo común en todo que todos esperamos es Mashiach, que es un engaño. La verdad que el mundo como lo conocemos, todos estudiaron Colán, viene de Elem, de ocultamiento, que esto no es la verdadera realidad, es algo que está, ¿vieron como esas pintadas que dicen hemos sido engañados? Bueno, ese graffiti, hemos sido engañados. Bueno, lo que ven nuestros ojos es mentira. Vieron que de chiquito, de grande te dicen Dios está en todas partes, Dios está en tu corazón. Te están mintiendo. Porque la verdad de la existencia es con Dios revelado. Porque yo puedo ver estas galletitas, veo el hummus condimentado, la Coca-Cola, los veo ustedes, me veo el reloj y no veo a Hashem. No, porque Hashem está en tu corazón, Hashem es creencia. Hashem tiene que ver con la fe. Nos dijeron la mitad de la verdad. Pues la verdad completa es que la verdadera existencia es con la revelación de Hashem. Como fue al principio. Mira que ahora entramos unos días en temporada Bati Leganí. Porque 30 días antes de que asuma el Rebbe se empieza a estudiar todas las obras del Rebbe que tienen que ver con el objetivo de la creación, Binyamin Jardín, que estudiaron alguna vez. Y ahí dice claro que cuando todo esto se creó, la presencia de Hashem, la Shejina, como se quiera traducir, la presencia divina, era evidente, palpable. No teníamos que jugar gallito ciego porque nosotros jugamos gallito ciego. Tenemos los ojos tapados. Somos héroes porque le creemos a Hashem a pesar de que nos agarran en Australia, nos agarran el 7 de octubre, le seguimos creyendo. Somos héroes. Seguimos teniendo fe. Pero no, llegó el momento de la historia
Que Hashem no es solo fe, Hashem tiene que ser percepción, conocimiento, visión. Como tiene que ser, como él lo escribe en la Torá. Verlo. Esto es la redención, esto es la era mesiánica. Es decir, ver a Hashem, ver la verdad. Pues no estamos viendo la verdad, la estamos descifrando, o la estamos viendo intelectualmente, o creemos. Pero la Torá constantemente habla de que el objetivo de la creación es que Hashem more y sea percibido, visto. Como fue el principio de la creación. Bueno, hoy es uno de los días que más abren esto, que más nos muestran, más desnudan este concepto y más nos muestran cuál es el objetivo de la creación y qué significa lo de los libros. Y para relacionarlo con los libros, el Rebbe utiliza una expresión rara, ¿sí? Que es una mitzvah de la Torá, que se llama Pidyon Shebuim, que significa en castellano rescate de los cautivos. Creo que es una mitzvah muy grande, rescatar cautivos, hoy les dicen rehenes. Esto solía pasar mucho en Europa, en la Edad Media, durante el feudalismo, la época del Poretz. El judío vivía atormentado, si no podía pagar la renta, no era gracioso como en el Chavo, que venía el señor Barriga a cobrar, no, esto era grave. El que no podía pagar, tiraban las familias enteras a un pozo, bajo tierra, hasta que alguien los rescate. Realmente era trágico el tema de Pidyon Shebuim. Hay muchas historias del hasidismo que hablan de esto, de cómo los judíos participaban, de cómo el Baal Shem Tov, los rebes, mandaban emisarios para juntar fondos para recaudar cautivos. Por eso suena raro, porque el Rebbe elige para los libros el concepto de rescate de cautivos. Rescate de cautivos, otra vez, una mitzvah grandiosa y extraordinaria de la Torá. Es como salvar una vida, ¿sí? Porque el que está en cautiverio, a veces, así como leemos que a veces el exilio es como la muerte, el cautiverio es prácticamente lo mismo, está salvando una vida. Pero el Rebbe, y no metafóricamente, utiliza esta expresión para los libros. Y como hablábamos antes, el tema de los libros es el tema de que todo fenómeno en el mundo pasa por los libros. ¿Y cómo lo conecta esto el Rebbe? ¿Y cómo lo define esto el Rebbe? ¿Quiénes son los cautivos? Somos nosotros. Si queremos que el pueblo judío sea rescatado realmente, pues el pueblo judío, más allá de que caminamos por la calle, somos libres, ya no nos persiguen, no nos ponen restricciones a nuestra vida judía, prendemos Hanukiot en todas partes, en cualquier lugar público, salimos con kipá a la calle, nadie nos censura el sidur o la impresión de los libros, como fue en la historia. Nada, somos absolutamente libres. Por primera vez, después de más de 20 siglos, tenemos platos de comida de todos los colores en la mesa. Incluso el judío que hoy en día, Dios libre, está en una situación por ahí difícil, tiene comida. No hay que ir muy atrás, no hay que ir muchas generaciones atrás para saber que tener comida en la mesa era un logro para nuestros abuelos o bisabuelos. Era un logro. Hoy, aunque corras, aunque estés en dificultades, aunque comemos. Gracias a Dios, esto es un poco la zona de confort del final del exilio, donde los judíos tenemos un bienestar que no fue conocido durante la historia. Pero como el Rebbe se encarga de aclarar, incluso si estás ahora, te tomaste un avión en primera clase, ¿sí? El que está por venir ahora en directo, vieron que el AL va a ser directo, te bajás en el aeropuerto, te vas a Jerusalén en primera clase, vas a ir a Jerusalén, te tomás un cafecito en el mejor, mirando el cótel, te atienden, mozos, ¿qué le traigo, señor? El mejor plato, mientras tanto te ilustran los zapatos, alguien te dice un shiur de la Torá, te atienden como si fueras no sé. Estamos en Galut. ¿Vieron cuando hay un famoso personaje argentino que grita, estamos en la B? ¿Se acuerdan? Es un recuerdo doloroso para mí. Estamos en la B, bueno, el judío tiene que gritar, estamos en Galut, dice el Rebbe. Estamos en cautiverio. Por más confort, por más bendición, por más esto, estamos en cautiverio. ¿Por qué? Porque al judío no le importa todos los índices y todas las variables materiales, o todo el confort. Al judío le importa que Hashem esté revelado y manifiesto. El judío no soporta la mentira. Y el mundo, como se lo ve hace muchos siglos, es una falsedad, es una mentira. Como pedimos constantemente en el Sidur, cuando leemos a conciencia en el corazón, Hashem, revelate, mostrate quién sos, mostrá tu reino. Gaitá Hashem la melujá, y será para Hashem la soberanía, el reino,
y será Hashem el rey sobre toda la tierra, en ese día Hashem será uno y su nombre uno. Todo el tiempo leemos como loros en el Sidur, pero lo que leemos básicamente dice, Hashem, revelate. Bueno, esto es lo que el Rebbe resalta un día como hoy. Para liberarnos, para salir del cautiverio, el cautiverio visual, mental, espiritual, todo empezó por los libros. Como todo fenómeno en el mundo empieza por la Torá, primero se tuvieron que rescatar libros. ¿Para qué? Para que ese rescate de libros traiga nuestro rescate. Ese es el objetivo. Pero ustedes salen de acá de Belgrano, cruzan la General Paz, ¿sí? Empiezan a atravesar los partidos del Gran Buenos Aires. Y los muchachos tienen una frase, dicen, yo me rescaté, dicen. No sé si escucharon. Yo me rescaté, dicen. Es una frase muy del conurbano, yo me rescaté. Es interesante, ayer nos hace escuchar esa frase, porque como todas las cosas que tenemos que tomar del mundo, son un mensaje directo de Hashem para aplicarlos en Avoiden, en su servicio, tenemos que saber que tenemos que ser rescatados. ¿Qué es rescatarse? Rescatarse primero es abrir los ojos, como también dice el Rebbe, ver la realidad, ver lo que nos falta de la realidad, ver realmente cuál es el sentido de nuestras vidas, de revelar a Hashem, que nuestra vida es espiritual, nuestra vida no es una carrera económica de acumulación de bienes, como nos muestra el mundo, acumulación de bienes, dinero o poder, sino es una carrera de conexión con Hashem, de crecimiento espiritual, de liberación interior y de desterrar este ocultamiento del mundo, revelar a Hashem. Entonces todo este fenómeno de rescate empieza por los libros. ¿Cómo se rescatan los libros? De dos maneras, como vemos en esta historia, que esta historia relanzó a Chabad. El Rebbe mismo dice, si uno se fija en aquellos años, 85, 86, 87, esto fue un relanzamiento, fue un despegue. Es decir, el mismo Rebbe dice, nos dormimos. Algo pasó que nos dormimos y tenemos que salir con toda a partir de ahora. Y si uno hace una visualización de todas las charlas del Rebbe, todos los mensajes del Rebbe a partir de ese momento, la temperatura espiritual empezó a aumentar y aumentar y aumentar. Le doy un ejemplo que contaba, no me acuerdo dónde estaba ayer y con quién hablaba, pero hay un dato interesante que por ahí ustedes me pueden ayudar, ¿se acuerdan? En Simchat Torah del año 85, o sea, del año 84, Simchat Torah del 84, el Rebbe habló muy fuerte sobre ciertas personas, escritores, quienes hacían libros que exponían demasiado la idea de Mashiach y podían perturbar el desarrollo del hasidismo. Entre ellos un famoso rab, el Rab Volpo, se sintió tocado, él había escrito un libro muy interesante, después imprimió, el Rebbe 7 años después le dio la orden de imprimirlo, aclaro, porque muchos no conocen la segunda parte de la historia. El Rab Volpo estaba asustado, porque el Rebbe habló muy fuerte de estas personas que hablan de Moshiach y la identidad de Mashiach, tal vez de manera descomedida, de manera por ahí excedida, y producen que ciertas comunidades tal vez se alejen del interior de la Torá del hasidismo. Eso fue en octubre del 84. Un año después, Simchat Torah otra vez, Fabrengen del Rebbe, octubre del 85, el Rebbe dice, no entiendo cómo hay gente que se queja de hablar que está mal hablar de Mashiach, no está de más decir que el líder de la generación es el Mashiach de la generación y nadie le tiene que provocar esto una molestia, decir que el líder de la generación es el Mashiach, etcétera, etcétera, etcétera. De un año al otro un cambio increíble. De octubre del 84 a octubre del 85. ¿Qué pasó en el medio? Esta historia que les estoy contando. Es decir, de repente hubo varios cambios, varias órdenes del Rebbe específicas que fueron en esa época, pero vemos que la casa de David tuvo un despegue. Hasta ese momento tal vez el despegue no era notorio, pero se relanzó Chabad, se relanzó toda la idea de las campañas del Rebbe para traer Mashiach, se relanzó toda la cuestión de que esta es nuestra generación y se pensó a difundir con mucha fuerza y con muchas ganas y con mucha energía. Otra vez, no solo la cuestión del rescate, sino también la cuestión del estudio.
Hay un video muy interesante. Hubo mucho festejo en Día Notzach. Hay una imagen muy fuerte de que los estudiantes ahí en 770 están festejando ahí en la calle, en la vereda. El Rebbe sale hacia la vereda como muy pocas veces y les empieza a decir, no se escucha bien el video, no se ve en Yiddish, pero los chicos salen disparados hacia adentro a estudiar. Es decir, porque como les decía antes, como nos decían de chicos, los libros no muerden. Y una de las cosas que dice el Rebbe que traen el desenlace final de la redención es el estudio de la Torá sobre temas de Mashiach y redención. Si queremos un camino directo y ágil, dice el Rebbe en Pashat Tazria Metzorah del año 91 y 2-3 veces más, en Pashat Balak y también en estas Parshot que estamos estas semanas, es el estudio sistemático de la Torá de temas de Mashiach y redención en todas las áreas. Todo el Tanaj está lleno de Mashiach, la Gemara está llena de Mashiach, los Midrashim, pero lo más importante, el estudio de los temas de Mashiach que están en el Hasidismo, que tenemos en todas las generaciones, enseñanzas, mamarim, sijot de cada uno de los Rebbeim. Así que bueno, voy a hacer Lejaim, Lejaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen.